Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. El rey de España recibe a una superviviente del Holocausto sefardí que participa en los actos del mes de memoria de la Shoah. Israel se suma a los países que reconocen a Guaidó como presidente legítimo venezolano. El Comité Paralímpico Internacional retira a Malasia el torneo de natación en julio por su discriminación a los atletas israelíes. La unidad de ayuda del ejército israelí colabora en la búsqueda de víctimas del desastre en el sureste de Brasil. Estos son los asuntos del día aquí en las noticias de Radio Sefarad. Volvemos después con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del rey de España, que ha recibido este lunes a Anet Kabely, superviviente del Holocausto, que se encuentra en Madrid para participar en los actos del mes de la memoria del Holocausto, organizado por el Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid. Kabely recibió en 2017 la nacionalidad española por la Ley de Nacionalidad Española para Sefardíes. Nació en el seno de la comunidad sefardí de Salónica, en Grecia, en 1925. Estudió en la escuela judía hasta los 16 años y continuó sus estudios en el Instituto Griego antes de ser deportada a Auschwitz, donde nada más llegar le raparon el pelo, le quitaron la ropa y le tatuaron el número 4065 en el antebrazo. Kabely logró escapar de la muerte, pero su madre y uno de sus hermanos fueron asesinados. Fue obligada a caminar en una de las llamadas marchas de la muerte que le condujo hasta el campo de Ravensbrück y desde allí al de Malchow. Bueno, Anet Kabely la conocimos el año pasado, creo, o hace 2 años. Fue una de las sobrevivientes que vino a brindar su testimonio justamente aquí en Madrid. Ahora vuelve a hacerlo para esta segunda semana. Según nos han contado la gente del Centro Sefarad de Israel, la intención de este mes de la memoria es que cada semana traer a otro superviviente. Hemos estado la semana pasada con Jacobo Drachman y ahora tenemos a Anet Kabely y también por las circunstancias particulares de que ella es sefardí y que ha recibido la nacionalidad española por esta situación, pues el rey de España ha accedido a recibirla y a tener una breve entrevista con ella, lo cual a nosotros como judíos y como judíos españoles nos enorgullece de que desde las más altas instancias de la jefatura del Estado pues se atienda a este tipo de situaciones, no solamente en discursos, sino también en el trato personal con una sobreviviente. Tras varios días de silencio diplomático sobre los dramáticos acontecimientos en Caracas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo venezolano. Se esperaba que Israel estuviera entre los primeros países en reconocer al opositor Guaidó como presidente y pedir la marcha de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que el líder chavista apoya y es apoyado de forma pública por su gran enemigo, Irán, el grupo chií libanés Hezbollah, el grupo islamista palestino Hamás, la Autoridad Nacional Palestina y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según algunas fuentes, el silencio de Netanyahu radicaba en el temor a represalias contra los judíos en Venezuela por parte del régimen de Maduro. Cabe recordar que los dos países no mantienen relaciones diplomáticas desde hace 10 años, cuando fueron rotas por Chávez, que al mismo tiempo estableció relaciones formales con la Autoridad Nacional Palestina. Según un canal israelí, la administración Trump pidió este jueves de forma oficial a Israel y otros países aliados suyos, que se mantenían en prudente silencio, el reconocimiento de Guaidó y la salida de Maduro. Pocas horas después, Guaidó agradeció en Twitter el apoyo israelí, recordando la especial fecha del domingo y enlazando el vídeo de Netanyahu. Sí, Guaidó lo agradeció justamente el domingo, que era este Día Internacional del que hemos hablado todos estos días, de memoria de las víctimas del Holocausto, los crímenes contra la humanidad. Todo el mundo se preguntaba qué pasa con Israel, porque lo habían reconocido Estados Unidos, Canadá
después muchos países, la mayoría de los países de Sudamérica, de la OEA. Incluso empezaron a reconocerlo países como Australia. El tema de Europa parecía que iba más adelante, más rápido, pero de repente, pues, no sé si fue la iniciativa de Pedro Sánchez o Pedro Sánchez fue uno de los primeros en anunciarla, ultimátum de 8 días para convocar elecciones al presidente Maduro, cosa que a mí me parece que no va a llevar a ninguna parte, sino hay que ver solamente las reacciones que ha tenido Maduro diciendo que, entre otras cosas, pues dentro de 8 días va a reconocer la independencia de Cataluña, ¿no? Por ejemplo. Cosas así. Bueno, pues todo el mundo se preguntaba cómo es que Israel no estaba en este primer grupo en reconocer a Guaidó, cuando, pues fíjate, todos los que se han posicionado con este régimen venezolano, no estamos hablando con Venezuela, sino con este régimen venezolano que cambió la constitución, que convirtió al ejército en parte del partido gobernante, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí tenemos a Hamas, tenemos a Hezbollah, tenemos a Irán, todos los enemigos terroristas de Israel, más la Autoridad Nacional Palestina, más el presidente turco e incluso el presidente ruso. Por cierto, en esta crisis es extraño porque de los países de la Unión Europea, solamente 2 dijeron que no estaban en contra de este reconocimiento a Guaidó. Uno, Alexis Tsipras de Grecia, que más o menos es entendible porque es una persona de izquierda y uno puede entender que tenga algún tipo de vínculos con el régimen venezolano, pero lo sorprendente es que en Austria también se ha negado. En Austria gobierna la derecha unida en coalición a la ultraderecha, pero resulta que la ultraderecha recibe sus, no sé si llamarlo financiación, pero su apoyo estratégico principal de Putin. Es decir, ahora tenemos que Austria no apoya, o sea, Austria sigue apoyando a Maduro porque la ultraderecha, los neonazis, los que están vinculados a un pasado nazi, no son cuestiones ideológicas lejanas de la extrema derecha, como puede ser en Francia, que uno dice, bueno, son de derecha, pero no son antisemitas. Ahora, en Austria, esos partidos son hereditarios de partidos nazis, porque ahí tampoco hubo la misma purga que en Alemania. Y esos, hoy en día, están vinculados con Rusia. Es alucinante, pero Rusia es el que los vincula también con los movimientos supuestamente de izquierda progresista en América Latina, como son Cuba, como son Venezuela y Bolivia. Es que realmente el juego de los emparejamientos es asombroso y lo que pasa es que de vez en cuando tiene lugar un suceso como este que llama a las partes a posicionarse de un lado o de otro. Digamos que en clave interna española, más allá de los vínculos y las posiciones que haya habido en la Unión Europea, que siempre son lentas de reaccionar, pues seguramente Pedro Sánchez, aunque hubiera querido, tampoco hubiera brindado su apoyo inmediato a este presidente salido de la Asamblea Nacional por presiones del grupo Podemos, que forma casi una coalición de gobierno con él, o por lo menos es su más firme socio en mantenerse al frente del gobierno, y que aquellos de Podemos todavía siguen vinculados ideológicamente a un chavismo que ya se ha desvirtuado muchísimo y que mucha gente que en su momento apoyó el régimen chavista, pues ante la situación catastrófica a nivel económico, social y político, pues hoy en día reniegan de esa salida y creen que lo único que se puede hacer en estas condiciones es convocar unas elecciones, pero
garantistas, no como las que hubo en la última vez, en las cuales votó una ínfima parte de la población porque los partidos opositores estaban todos sus dirigentes presos o escondidos tras las represalias que el régimen de Maduro, aunque originalmente salido de las urnas, pues ha tenido una deriva totalmente dictatorial. El Comité Paralímpico Internacional anunció este domingo su decisión de quitar a Malasia el derecho a acoger el torneo paralímpico de natación en julio, este verano, por su insistencia en discriminar a los atletas israelíes. La decisión fue tomada en la reunión de su directiva en Londres después de que el gobierno de Malasia fallara en proveer las garantías necesarias para que los nadadores paralímpicos israelíes pudieran participar sin ninguna discriminación. Según el presidente del organismo, cuando un país sede excluye atletas de una nación, en particular por razones políticas, no tenemos ninguna otra alternativa más que buscar a otro posible anfitrión. Bueno, yo diría que aparte de esta alternativa a buscar otro posible anfitrión, pues si yo formara parte de este comité paralímpico, porque ni siquiera estamos hablando de atletas en el sentido general y amplio de la palabra, sino justamente atletas que han superado los problemas que tienen y que los convierten en un grupo paralímpico, es decir, que tienen ciertas discapacidades, puede ser sensoriales, etcétera, o lo que sea de movilidad, pero que justamente en ese ámbito, en el ámbito de la deportividad y en el ámbito de lo que es la reivindicación de superar estas barreras y estas discapacidades, pues que un país se pronuncie de forma totalmente racista respecto a discriminar y decir que no van a dejar competir en un campeonato de natación que es clasificatorio, ni siquiera es demasiado importante, a los atletas israelíes, es tan grave, pero tan grave, que yo creo que Malasia no solamente que tendría que salir, dejar de organizar este torneo, sino que tendría que ser expulsada del Comité Paralímpico Internacional. No se puede admitir que un miembro actúe de esta manera. Ya no hablamos de aquellos combates que hemos visto en el judo, que los representantes de países árabes no se presentaban a combatir para no estar en la misma lucha, digamos, con un israelí. Estamos hablando que el país que lo organiza un evento que tiene que ser deportivo y demostrativo, una muestra, un ejemplo de la solidaridad, de la superación, de las barreras, etcétera, etcétera, que se oriente en este sentido. Yo creo que aunque Malasia sea el país musulmán más grande del mundo, porque tiene más de 100 millones de habitantes, y sea muy importante su representatividad en las competiciones internacionales, yo creo que tiene que, por lo menos, expulsarlo durante un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, en la próxima competición paralímpica, lo que sea, pero lo que no se puede quedar es una simple reprimenda y decir, bueno, en vez de Malasia lo vamos a hacer en Japón. Una delegación de ayuda del ejército israelí, bajo las directivas del gobierno de Jerusalén, partió hacia la zona de la catástrofe causada por la ruptura de la represa de la minera Vale en la ciudad de Brumadinho, en el sureste de Brasil. El desastre ha dejado hasta el momento un balance de al menos 34 muertos y entre 250 y 300 desaparecidos. La delegación está integrada por aproximadamente 130 soldados y oficiales del servicio activo y la reserva del Comando de Defensa Civil. Incluye expertos en ingeniería, médicos, equipo de búsqueda y rescate, especialistas de los servicios de bomberos y rescate de Israel, así como soldados de la Unidad de Misiones Submarinas de la Marina israelí. Los equipos de búsqueda y rescate se proponen utilizar equipos que incluyen medios avanzados de ubicación celular, radares y sonares submarinos y aviones no tripulados, drones, para establecer una comprensión del cuadro de la situación.
En noviembre pasado, la Unidad Nacional de Búsqueda y Rescate del Comando de la Retaguardia aprobó la prueba INSARAG, demostrando que está calificado para actuar bajo el paraguas legal de las Naciones Unidas. Esta delegación es la primera de dicha unidad que se envía a una misión tras obtener su calificación. Sí, bueno, todos hemos oído hablar de este desastre, un dique de contención que con las lluvias torrenciales se ha roto en una zona minera, arrastrando todo lo que eran los materiales justamente más contaminantes que han inundado y embarrado y a toda una zona en la cual había mucha gente, de lo cual, bueno, de los 34 muertos que se anuncian aquí, las últimas noticias ya se acercan a los 60 y seguramente irán apareciendo más cuerpos, porque si las cifras estimativas no están equivocadas, pues estaríamos hablando de unos 300 muertos. Nadie puede sobrevivir en las condiciones en que se ha producido esta avalancha de barro, con lo cual lo único que cabe esperar de los equipos de rescate es encontrar al menos los cadáveres para que logren ser enterrados en condiciones. Pero este ha sido un desafío, porque ya no se trata como en otras catástrofes humanitarias en las que ha participado Israel, con equipos de bomberos, por ejemplo, en el caso de terremotos, con perros adiestrados para encontrar cadáveres o sobrevivientes entre las ruinas de edificios, sino que esto es un desastre de unas características muy particulares y para los cuales hay que tener una formación muy específica como la que tienen en esta unidad, que es una unidad militar, pero que está destinada a actuar específicamente en este tipo de condiciones. Y por eso son pocas las unidades nacionales en el mundo que tienen esta calificación INSARAG para actuar en nombre de Naciones Unidas, a pesar de ser militares israelíes. Desde aquí nuestra solidaridad primero con el pueblo brasileño, especialmente de esta zona de Brumadinho, en el sureste de Brasil, y también para aquellos que van a emprender esta labor que nosotros aquí en España hemos conocido muy de cerca en otro contexto, pero también de gente que va a trabajar hasta casi desfallecer con tal de encontrar lo que esperan sea alguna esperanza o algún resto de vida, pero que probablemente sea imposible eso, pero al menos rescatar la dignidad de los fallecidos. En nuestra solidaridad entonces con esta unidad y esperemos que esta experiencia pues los vuelva más conocedores y que les permita mejorar incluso en catástrofes venideras que desgraciadamente nunca dejan de existir. Con este deseo cerramos la primera parte de las noticias. Ahora volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos esta segunda parte que anunciábamos, la agenda cultural. Lo hacemos como siempre con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Cultural y ya saben, vinculada estos días especialmente a la Shoah. Hay muchísimos actos, se los hemos venido contando aquí en Radio Sefarad. Y cosas que suceden en el mundo, positivas y negativas. Ahí ya verán, hoy tenemos luces y sombras aquí sobre ese tema. Sí, que emitimos hoy precisamente. Bueno, la primera sombra, la primera noticia está dedicada a la sombra, dado que ultraderechistas polacos se concentran en Auschwitz en el aniversario de su liberación. Mientras en Varsovia tranvías vacíos circularon con un Maguen David en honor a las víctimas del Holocausto, como les decimos, mientras se conmemoraba la liberación de Auschwitz, decenas de simpatizantes de la ultraderecha nacionalista polaca se concentraron frente al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, convocados por el Movimiento por la Independencia Polaca.
La concentración coincidió en el tiempo, pero no en el espacio, con el acto oficial en el que participaron el primer ministro polaco y otros altos cargos para recordar a las víctimas de la Shoah. Mientras, los ultraderechistas depositaron una corona de flores, cantaron el himno nacional polaco y exhibieron banderas polacas, algunas de las cuales llevaban impreso el lema Holocausto polaco. La nación judía e Israel están haciendo todo lo posible para cambiar la historia de la nación polaca. Los patriotas polacos no podemos permitirlo. Esto ha denunciado un miembro del Movimiento por la Independencia Polaca, Piotr Rybak. Queríamos traerles esta noticia. Siguen intentando revisar la historia, siguen negándola y ya el descaro total y absoluto es esta concentración en un día en el que se conmemora el 74 aniversario de la liberación de Auschwitz. Nos ha parecido terrible la noticia y queríamos compartirla con ustedes. Esta es la sombra y ahora, Alex, la luz. Vamos con ella. Porque la sede de Naciones Unidas en Ginebra acoge desde ya mismo la exposición Más allá del deber, en la que se recuerda a los diplomáticos de todo el mundo que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a miles de judíos a escapar de la persecución nazi. Como saben, entre ellos hay varios funcionarios españoles y también latinoamericanos. La exposición puede verse en la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra España es uno de los países con más representación en la muestra, ya que en ella se recuerda a personajes como, por ejemplo, Ángel Sanz Briz. También se conmemora a José Ruiz Santaella, agregado cultural de la Embajada en Berlín, junto a su esposa, que escondió a refugiadas judías en su casa, Eduardo Proper de Callejón, que ayudó a los judíos de la Francia ocupada, Sebastián Romero Radigales, etc. Les comentábamos eso, que había también justos entre las naciones latinoamericanos. Recordar algunos nombres: el de Samuel del Campo, encargado de negocios de la Embajada de Chile en Bucarest, que salvó a unos 1.200 judíos de Rumanía y Polonia y nunca regresó a su país tras ser sancionado por desobedecer órdenes de la diplomacia chilena. Lo mismo sucedió con la mayoría de los diplomáticos españoles, que sí regresaron a España, pero vieron cómo sus carreras no alcanzaban las cúspides que se hubieran merecido. Le pasó lo mismo al cónsul general de Perú en Ginebra durante la Segunda Guerra Mundial, José María Barreto, también recordado en la muestra por procurar pasaportes peruanos a judíos en Alemania y que fue destituido en su cargo por hacerlo. Otro diplomático latinoamericano que aparece en la exposición es el salvadoreño José Arturo Castellanos, quien fuera cónsul de su país en Hamburgo y en Ginebra, desde donde salvó la vida de cientos de judíos perseguidos en la Francia ocupada y en Alemania. Así que la noticia de esta exposición en la ONU, en Ginebra, y nuestro homenaje siempre a estos justos entre las naciones. Muy bien, pues ahí queda ese homenaje. Y seguimos, Raquel, no sé qué tienes Cambiamos preparado. De tema. Nos alejamos a otro asunto. De la Shoah. Es una noticia que es perfecta para las noticias de los lunes. Ya tendríamos la portada, pero claro, no queremos que nos la pisen. Bueno, y además estamos comenzando la semana también. Claro. O sea que es un buen momento para traerla. Eso. Venga, que ya me estás dejando unas cosas. Pues mira, ¿quieres saber quiénes van a ser los presentadores del Festival de Eurovisión de Tel Aviv? Claro. Bueno, pues va Raffaelli, por supuesto. Estupenda, la representante ganadora, ¿no?, de la pasada edición y por la que está Israel ahora, ¿no? Va Raffaelli. Va Raffaelli, sí, perdón. Bueno, encantado también. Sí. Es otra imagen muy llamativa de Israel. La ganadora de Barcelay estará también. Neta Barcelay con su toy. Exacto. Bueno, seguro que está por ahí, pero no presenta. Sí, un temazo que sigue sonando. Estaba Raffaelli, que es noticia, no que esté, que ya nos lo imaginábamos, sino que siga manteniendo que sea presentadora de Eurovisión cuando está siendo juzgada por evasión de impuestos en el país. También un veterano de la televisión que presenta, crea y produce programas de éxito. Erez Taal, un carismático presentador casado con un arquitecto barcelonés.
Asi Azar y una joven talentosa árabe cristiana, Lucy Ayoub, serán los que acompañarán a Aba Refaeli en este Festival de Eurovisión, que es, bueno, ya se están ultimando muchísimos detalles. Por ejemplo, se habla de ese temor que tienen las autoridades, los organizadores, a que no haya suficientes plazas hosteleras en Tel Aviv para acoger a todos los eurofans. Y de hecho se ha ofrecido la noticia, se ha anunciado que van a montar una mega carpa para que los eurofans puedan acampar en el Parque Ayarcón. Festival, ¿no? Sí, total, o sea que va a ser todavía más divertido, o sea, se estarán frotando las manos. ¿Para cuándo es este...? Mayo. Sí, que ya en Tel Aviv hace un tiempo maravilloso. Y bueno, aunque algunos están disgustados porque Gal Gadot fue llamada a presentar el festival, pero comentó que por fechas no podía hacerlo. Bueno, finalmente tenemos a Wonder Woman con evasión de impuestos ahí en... Exacto, y estará muy bien acompañado, y tenemos ahí el componente español del marido de uno de los presentadores, de Asi Azar. Así que nada, estas son las últimas noticias sobre el Festival de Eurovisión, que seguirá proporcionándonos novedades, ya verán. Bueno, pues seguro que sí. Y nosotros ya tenemos al representante español, ¿no? Como representante de nuestro país. Que ha habido una polémica porque cuando se conoció el nombre del representante español, desde el Festival de Eurovisión pusieron un tweet, y era un diseño, pues que digamos que no era de no había alto grafismo, ¿no? Era una imagen de nuestro representante pegada con un fondo de una playa de Tel Aviv por detrás. Entonces hubo muchas críticas, no sé si en Twitter o en Instagram. Eso se lo habríamos permitido nada más que a Chiquilicuatre. Exacto, pero los israelíes, con sentido del humor, dibujaron un sol, unos barquitos, no sé qué, y pusieron "ahora os gusta más". Entonces, ha habido ahí un intercambio bastante gracioso que ha tenido como protagonista eso, a nuestro representante. Bueno, pues seguiremos hablando de este Festival de Eurovisión de este año en curso 2019, y esperamos que tengamos buenas noticias y se celebre de manera correcta y que además festiva seguro. Seguro. Bueno, pues volveremos mañana con ustedes aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.